Eh, Espero que me comenten por el chat algunas preguntas a lo largo que va desarrollándose la charla. Me gustaría también saber si la pantalla compartida se ve. Bien, perfecto. Bueno, eh, como les decía recién, buenas tardes a todos. La verdad que les agradezco la invitación para poder charlar un poco sobre esto de la anemia en el embarazo y el trabajo que venimos haciendo desde el Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Cuenca Alta. Eh, yo creo que estos espacios son fundamentales porque, como digo siempre, lo que no se comparte se pierde y es muy importante que no solo uno cuente su experiencia por contarla, basado en su trabajo diario, en lo que piensa, en cómo aborda los casos, eh, y ser solamente un mero orador, sino a través de compartir ideas, crear nuevos debates y también ir perfeccionando lo que uno hace en su hospital o en su lugar de trabajo y bueno, y así también estar en contacto para ir estableciendo redes. Como les comentaba, vamos a hablar un poco de anemia en el embarazo, más que nada focalizados en la anemia ferropénica, ¿sí? Este es un programa que llevamos a cabo desde el Servicio de Medicina Transfusional y hemos hecho un traslado multidisciplinario, ¿sí? Con el equipo de ginecología y obstetricia del hospital. La idea es la detección temprana de la anemia ferropénica y el tratamiento de estas anemias para mejorar la performance de las gestantes durante su embarazo, para evitar comorbilidades y para un correcto o aportar lo mejor para el desarrollo fetal. Bien, vamos a dar paso a la siguiente filmina. Primero principal, siempre es bueno saber dónde estamos y qué es lo que hacemos. El Hospital Cuenca se ubica en la ruta provincial 6, en el kilómetro 92,5, en Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires. A un lado tenemos la autopista 205, 6 a Cañuelas, y la antigua ruta 205 por el otro, y en nuestro frente está la ruta provincial número 6. Bien, el área programática de nuestro hospital se compone de Cañuelas, ¿sí? El municipio de Cañuelas, de San Vicente, de Presidente Perón y Marcos Paz y General Las Heras. Esa es nuestra red de trabajo y área programática. Entonces, también una de las cosas que nos tenemos que plantear antes que nada es ¿por qué hablar de anemia? Porque la anemia es un problema a nivel mundial y es un problema que ha costado o cuesta aún resolverlo. El 40% de los niños y niñas de 6 meses a 5 años y 30% de las mujeres entre 15 y 49 años presentan anemia. De esta anemia, sí, un porcentaje más que importante es la anemia por deficiencia de hierro. Y quizás para pasarlo a una forma más fácil, contamos con 500 millones de mujeres en edad reproductiva y 269 millones de niños y niñas en todo el mundo con anemia. Así que es un problema de una gran magnitud. Y quizás también estamos acostumbrados, más que nada los que ejercemos la profesión, la medicina, de siempre la anemia fue como un tema no de poca relevancia o de poca importancia, o quizás muchas veces se encaraba no desde la forma más adecuada. Entonces, sabemos que las causas de anemia son un montón. Entre ellas, la más importante es la anemia dilucional, que es una anemia fisiológica que presenta la gestante, que lo que se ve en la época de gestación es que tenemos un gran aumento del volumen plasmático, ¿sí? Ya desde un inicio, entre las primeras 7 y 12 semanas, hay un 10 a 15% del volumen plasmático. Es una expansión muy rápida y que se estabiliza hacia la semana 30. En sí, la ganancia total va entre 1.100 a 1.600 mililitros para un volumen plasmático total de 4.700 a 5.200 mililitros, que es un número muy grande porque es casi el 50% más que antes
de la gesta, ¿no? Antes del embarazo. Y más allá de que aumente muchísimo el volumen del plasma, también tenemos un aumento de masa de glóbulos rojos. Si bien es menor y promedia un 20 a un 25%, este aumento también está. Y esto es uno de los conceptos que quizás a veces pasa desapercibido, porque muchas veces uno escucha de que solamente las anemias son dilucionales porque crece el volumen plasmático. Entre todas las deficiencias que pueden causar anemia está el hierro, que es la causa más comúnmente, o sea, la más común en el embarazo, ¿sí? También está la deficiencia de folato y la deficiencia de vitamina B12, que últimamente las estamos viendo un poco más con el paso de las nuevas formas de alimentación. Estos déficits se ven muy a menudo con aquellas personas con dietas bajas en proteínas animales y vegetales de hojas frescas y legumbres, ¿sí? Y la vitamina B12 más que nada asociada a los procesos de gastrectomía o enfermedades inflamatorias intestinales. También no son menos las causas adquiridas como aquellas hemoglobinopatías o anemias autoinmunes hemolíticas, ¿sí? O no. Bien, y el hipotiroidismo también es una patología que puede contribuir bastante en lo que tiene que ver con las anemias. Volviendo de nuevo a hablar un poco de epidemiología y hablando de las gestantes en sí, o más que nada de las mujeres en edad reproductiva, sabemos que el 30% de estas mujeres padecen anemia. Y de este 30%, sí, la prevalencia es mayor y asciende un 40% en las mujeres embarazadas, en las mujeres gestantes. Y no solo que se mantiene este 40%, sino que ya pasando al segundo y tercer trimestre, lo que vemos es un aumento de la prevalencia. Y esto nos lleva a diferentes conceptos, que es qué pasa con la mujer gestante, qué pasa con ese hierro, qué pasa que se desencadenan en estas anemias o esas anemias que quizás no estaban bien identificadas que se profundizan tanto. Y un dato no menos importante es que estas variaciones, ¿sí?, de la prevalencia reflejan el estado socioeconómico y las deficiencias nutricionales de una región. Por eso también está bueno de cuando identificamos estas cosas es ponerlas en el contexto. Bien. Y si hay que hablar de un concepto es que un gran número de embarazadas, ¿sí?, presentan una deficiencia de hierro sin presentar anemia. ¿Cómo es esto? Generalmente nosotros estamos acostumbrados a determinar anemia, ¿sí?, por un valor de hematocrito y hemoglobina ya establecido, pero últimamente nos hemos dado cuenta que podemos tener una deficiencia de hierro, ¿sí?, sin anemia declarada a través de estos parámetros y que es o sea, que es de una suma importancia porque esto toma un carácter clínico, porque afecta, ¿sí?, a la embarazada, afecta al feto y el desarrollo de lo que es un puerperio adecuado, ¿sí?, un parto y un puerperio adecuado. Y entonces lo que deducimos de esto es que si nosotros no podemos determinar o sea, la deficiencia de hierro a través de hematocrito y hemoglobina y detectamos a muchas gestantes con un déficit de hierro que nos va a llevar a una anemia, tenemos un porcentaje aún mayor, ¿sí?, de gestantes con anemia que no estamos detectando y no estamos tratando. Bien, algunos datos embarazosos. Volvemos al hierro otra vez. ¿Por qué volvemos al hierro? Porque sabemos que la corrección de la deficiencia de hierro antes del tercer trimestre es necesaria, ¿sí?, ya que la neurogénesis o sea, del feto es dependiente del hierro y es máxima durante el tercer trimestre. O sea que nosotros tenemos que ofrecer o sea, el mejor estatus que pueda tener esta gestante a lo largo de sus 3 trimestres, pero más que nada focalizados en el segundo y el tercero, para poder establecer un correcto desarrollo de la neurogénesis, porque sabemos que la deficiencia de hierro se asocia con déficit del desarrollo neurocognitivo. También sabemos, ¿sí?, que bebés de madres con deficiencia de hierro tienen un alto riesgo de deficiencia de hierro al nacer. También sabemos que aquellas pacientes anémicas, ¿sí?, con anemia ferropénica, presentan desprendimientos de placenta con mayor frecuencia, partos prematuros, fetos con bajo peso al nacer, y también son proclives a las transfusiones, ¿sí?, a mayor número de transfusiones, con todo lo que esto conlleva, ¿sí?, que si bien sabemos que las transfusiones son una medida que nosotros podemos tener para casos agudos, ¿sí?, no es una solución transitoria y es un tejido vivo el que estamos utilizando y que también tiene sus efectos no deseados.
Y otra de las cosas también que es importante es que la transferencia del hierro, o sea, materno-fetal, ocurre en el tercer trimestre y esto es lo que va a determinar en un gran porcentaje los depósitos de hierro de ese bebé por nacer en adelante, después del nacimiento, ¿sí? Y si no hay una buena transferencia, tenemos un riesgo mayor, ¿sí?, de deficiencia de hierro en el lactante. Muy bien. Entonces, para seguir adelante, y ya que hablamos mucho de hierro, vamos a seguir hablando de estos requerimientos de hierro. En este círculo, dividido no, sino con muchos semicírculos, con muchos más círculos hacia la parte interna, desde externo a interno, vamos a ver la primera, o sea, la primera línea, vamos a obedecer un orden cronológico, ¿sí?, de que son las semanas de gestación. El primer círculo bordó después de estas semanas, ¿sí?, es el ciclo normal o el recambio normal de hierro que tiene a través de la mucosa gastrointestinal y en los procesos, en los ciclos menstruales que presentan las mujeres en edad reproductiva. Y ahí vemos en una línea transversal, o sea, que corta este círculo, el requerimiento de hierro, ¿sí?, por día. Sabemos que todos tenemos un requerimiento mínimo de 1 miligramo de hierro día, ¿sí? Pero las mujeres en edad gestacional, ¿sí?, tienen un aumento de 1 a 2 miligramos día cuando atraviesan los ciclos menstruales. Cruzando un poquito más la línea, vemos que en las mujeres gestantes, ¿sí?, a partir ya desde la primera semana en adelante, este requerimiento aumenta. El requerimiento que aumenta, ¿sí?, es esa línea roja, rojo sangre, que ustedes ven que se va incrementando hacia el final de la semana 40. Y ahí nos demuestra que los requerimientos dentro o sea, del primer al segundo trimestre aumentan de un 2 a un 4, o sea, de 2 a 4 miligramos día, y con el desarrollo fetoplacentario y lo que tiene que ver con la génesis de nuevas células rojas maternas, podemos llegar a tener un requerimiento de hierro de entre 5 a 7 miligramos por día. O sea, que tenemos una gran demanda de hierro a través o sea, de las 13, de las 3 etapas gestacionales, ¿sí?, de los 3 trimestres de gestación, y que es una demanda muy difícil de poder solventar. Por eso también es necesaria una detección temprana para poder solventar o sea, una respuesta adecuada a este requerimiento. Entonces, seguimos con algunos datos más embarazosos que se asocian a lo que veníamos hablando. En un estudio en Canadá, donde se tomaron a 102 embarazadas en el primer trimestre con valores hematimétricos normales, o sea, con una hematocrito y una hemoglobina normal, se detectó una deficiencia de hierro del 42%. O sea, 42%, casi la mitad de esas 102 embarazadas tenían una deficiencia de hierro sin una anemia detectada a través de estos parámetros. Luego se hizo un metaanálisis, ¿sí?, de 44.500 embarazadas, ¿sí?, durante un periodo de 5 años, que se determinó los depósitos de hierro o sea, en el primer trimestre de todas estas embarazadas, y al final de estos 5 años, el 60% de esas detecciones, de esas búsquedas en realidad, dio que tenían un déficit, ¿sí?, de la mitad de la población, o más, un 53%, con ferritina debajo de los valores de la normalidad, ¿sí?, y un 24% tenía una deficiencia severa de hierro. O sea que no tenían reservas, o sea que estaban al rojo. Entonces, también arrojó otro dato que ¿sí?, solo el 8% tenía definido a través de estos valores de hemoglobina y hematocrito, ¿sí?, definido una anemia. Solo un 8%. De ese 53% y de ese 24% que con déficit, tanto de depósitos no adecuados y de depósitos de deficiencia severa, solo un 8% eran detectadas por los métodos convencionales. Entonces, o sea, ¿cómo se definía o cómo se define según la OMS una anemia a través de estos criterios? Bueno, en el primer trimestre una hemoglobina menor a 11 o un hematocrito menor a 33%, en el segundo trimestre baja un 0,5, ¿sí? Tenemos un menor a 10,5 se considera anemia, menor a 11 en el tercer trimestre y en el posparto menor a 10 gramos por decilitro, ¿sí?, nos van a determinar una anemia.
Estos valores cambiaron, ¿sí? Van cambiando a lo largo del tiempo y hoy en día, si consideramos que menos de 11 gramos por decilitro en cualquier trimestre nos van a determinar una anemia. Sin embargo, o sea, en nuestra institución, a través de nuestro servicio, lo que hicimos fue tomar una cohorte, ¿sí? De gestantes, ¿sí? De mujeres embarazadas con niveles de hemoglobina de 11 hacia arriba, o sea, con 11 o más, ¿sí? De hemoglobina. Y lo que observamos fue que la mayoría, ¿sí? Estaban en un rango de depósitos de hierro con una deficiencia severa. Y muy pocos tenían una deficiencia de hierro, digamos, en límites aceptables. Entonces, este punto de corte nuevo, ¿nos permite detectar una anemia ferropénica? Esa fue la pregunta que nos veníamos haciendo también a lo largo de estos años. Por eso, he aquí, o sea, la controversia. Y por eso también pensamos en que necesitamos mejores procesos, ¿sí? Mejores procesos para poder determinar una anemia. Y volviendo y siendo repetitivo, detectar una anemia de forma temprana nos permite dar un tratamiento, o sea, en corto plazo y que le da una mejor performance a esta gestante durante todo su embarazo. Entonces, para entender por qué hablamos tanto de los parámetros de hemoglobina y los depósitos de hierro en la anemia ferropénica, tenemos que hablar de economía, ¿sí? ¿Y por qué vamos a hablar de economía? Porque nosotros, como todo buen trabajador, todos los meses tenemos el depósito bancario con nuestro sueldo. Y comparando los depósitos bancarios, ¿sí? De nuestro sueldo que están en el banco, vamos a hacer una analogía con la ferritina. O sea, nuestros depósitos de ferritina los tenemos guardados en nuestro banco. A principio de mes, ¿sí? Vamos al cajero, retiramos plata de forma, o sea, en existencia y la llevamos en nuestra billetera. Y esa billetera, con el dinero que nosotros llevamos a diario, podemos hacer una analogía con la hemoglobina y el hematocrito. El caso es que hoy en día, ¿sí? Como ya se los comenté otras veces, esta billetera física prácticamente desapareció y solo es un portadocumentos. Y nosotros utilizamos las billeteras, bien conocidas billeteras virtuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, ¿sí? No vamos a notar el descenso del dinero de nuestra billetera, no vamos a notar un descenso de la hemoglobina y el hematocrito, porque nosotros no utilizamos directamente, ¿sí? La plata de nuestra billetera. O sea, utilizamos para pagar los depósitos, sí, que tenemos en nuestro banco a través de la billetera virtual. Vamos a utilizar siempre de forma enmascarada dinero, sí, que no disminuye el dinero de nuestra tarjeta, de nuestra billetera. Por eso siempre vamos a tener un buen hematocrito y una buena hemoglobina, o quizás en rangos dentro de lo normal, sin poder detectar que o sea, que estos depósitos están bajando y que esto nos va a determinar una eritropoyesis con restricción. ¿Por qué? Porque una vez que yo no pueda, o sea, que yo no tenga más dinero, ¿sí? En mis depósitos, los voy a ir a buscar a mi billetera. Y una vez que empiece a buscar esto, o sea, esta plata en mi billetera, o sea, este hematocrito y esta hemoglobina que no puedo seguir manteniendo porque no tengo depósitos para sacar y poner en mi billetera, es ahí cuando voy a buscar a mis depósitos y no voy o sea, a encontrar la solución, ¿sí? A mis pagos. Lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos un déficit de hierro paulatino que no se ve reflejado de la misma forma con el descenso del hematocrito y de la hemoglobina. Entonces, ¿cuál es nuestra experiencia en el servicio de medicina transfusional del Hospital Cuenca Alta? Nosotros a través de 4 años sí, fuimos desarrollando diferentes formas de tratamiento. Más que nada formas de detección. ¿Por qué vinieron o sea, por qué vino esta búsqueda de una solución? Porque como la búsqueda de una solución siempre tiene un problema. Nuestro problema era que llegaban muchas de nuestras gestantes al parto anémicas con alto requerimiento de transfusión. Si bien son la mayoría pacientes o gestantes con embarazos complejos o patologías complejas o multipatológicas que tienen mayor comorbilidades, esta característica siempre era frecuente.
teníamos un alto nivel de transfusiones. Por lo tanto, a través del servicio, ¿sí? Empezamos a pensar un poco. Y una vez establecido, ¿sí? Más o menos las causas y la detección, tomamos una cohorte de tratamiento de gestantes en tratamiento de enero del 2022 a enero del 2023. Consideramos de un total de 234 que se encontraban en tratamiento en ese tiempo, ¿sí? 153 gestantes. ¿Por qué consideramos 153 gestantes? Porque a ellas las pudimos controlar desde el primer trimestre hasta el momento del parto y el puerperio. ¿Por qué queríamos hacer esto? Para ver cómo nosotros podíamos beneficiar o si lo que estábamos haciendo, lo que pensábamos, era adecuado. Entonces empezamos a medir a todas aquellas gestantes, ¿sí? A través de las analíticas de laboratorio y extendimos un poco más el perfil para ver qué estaba pasando, ¿sí? No solamente guiarnos en el hemograma, ¿sí? En la hemoglobina. A todas las gestantes en su primera cita, ¿sí? Ya sea esta primera cita dentro del servicio de medicina transfusional, cuando venían a estudiarse por su grupo de factor y hacer todas las pruebas inmunológicas requeridas. También establecimos un contacto con el servicio de ginecología y obstetricia, que hoy trabajan en conjunto con nosotros, y ese es el rol fundamental del equipo multidisciplinario, en pedir esta analítica en la primera consulta. ¿Por qué? Porque extendemos un poco más lo que pasa, ¿sí? En la eritropoyesis en general. Pedimos también el recuento de reticulocitos para ver el nivel de producción que hay, la ferremia, la ferritina, la transferrina, la saturación de transferrina, y también adosamos vitamina B12 y ácido fólico, ¿sí? ¿Por qué pedimos esto? ¿Qué nos informa la ferritina? Como ya charlábamos anteriormente, la ferritina es el primer valor que desciende cuando tenemos un déficit de hierro. Ya sabemos que hematocrito y hemoglobina no descienden, pero sí descienden nuestros depósitos del banco. Una ferritina normal sabemos que está entre los 100 y los 300 nanogramos. Estos valores son directamente proporcionales, ¿sí? A los depósitos que tenemos y a la posibilidad que tiene nuestro organismo de tomar ese hierro y que ese hierro sea el adecuado para la generación de un glóbulo rojo que nos permita tener una concentración adecuada que permita la buena oxigenación de los tejidos. El valor por debajo de los 30 nanogramos por mililitro es muy específico, ¿sí? Y muy sensible para diagnosticar la deficiencia de hierro. Por eso decidimos que este sea uno de los valores necesarios, ¿sí? Para la primera pesquisa. Y como hablábamos hoy, tenemos valores que nos determinan, ¿sí? La deficiencia absoluta. Este valor de corte sí es la ferropenia, o sea, una ferritina menor a 30. Si bien este valor ha ido cambiando y hoy se está hablando de establecer un límite superior que ronda entre el menor a los 50 y a los 60, en su momento nosotros fue uno de los valores que tuvimos en cuenta para poder establecer el límite de corte en la detección y el inicio de los tratamientos, ¿sí? También es bueno saber que en aquellas personas con procesos inflamatorios, ¿sí? O que tienen enfermedades autoinmunes, hay que hacer una pesquisa un poco más especial, pero con valores de ferritina, ¿sí? Peri 100 o menor a 100 ya podemos considerarlas como deficiencias absolutas. Bien, entonces volvemos a lo mismo, volvemos al mismo cuadro. Acá podemos ver nuevamente que los valores de ferritina, ¿sí? No solamente están en una deficiencia severa, sino que están muy por debajo, ¿sí? Muy, muy, muy por debajo del límite o punto de corte en la mayoría de las primeras pesquisas que habíamos realizado. Entonces también indicamos, solicitamos en este perfil la ferremia, ¿sí? En este perfil la ferremia que nos informa es el hierro circulante, ¿sí? El hierro circulante va a depender de lo que nosotros absorbemos por el sistema gastrointestinal, los depósitos, ¿sí? Que nosotros tenemos circulantes a través que nos brinda el hígado, y aquello que recuperamos a través de la hemocateresis o de la destrucción fisiológica de aquellos glóbulos rojos que han completado su ciclo vital, ¿sí? La ferremia tiene, o sea, para que nosotros podamos considerarla,
o sea, como un valor directamente, o sea, que sea fidedigno, tiene que estar correctamente medida y el momento correcto para medirlo es con un ayuno estricto. Porque tiene, o sea, ¿por qué digo esto? Porque la ferremia tiene una variación diurna, ¿sí? Que no es fidedigna para determinar algunos tratamientos. Bien, también medimos la transferrina en la saturación. O sea, ¿qué estábamos midiendo? O sea, ¿cuántas proteínas teníamos para transportar este hierro? ¿Sí? Y o sea, cuánto hierro llevaban estas proteínas. Y el dato que nos da es el reflejo, ¿sí? Del hierro que tenemos disponible para la eritropoyesis. También, obviamente, pedíamos el hemograma y eh, para fijarnos en algunas otras cosas, ¿sí? A veces el volumen corpuscular medio nos da una aproximación y otras veces no, porque tiene variaciones al igual que la ferritina. En las plaquetas a veces nos podemos fijar porque ciertas elevaciones corresponden o sea, sobre los parámetros normales corresponden a las anemias crónicas, ¿sí? Y bueno, y la hemoglobina y el hemograma nos sirve, por ejemplo, o sea, como veníamos para detectarla en la anemia ya, en una anemia avanzada, pero es también lo que nosotros nos permite utilizar o no o perfeccionar otras técnicas. También, acá no figura, pero se solicitaba el recuento de reticulocitos para ver la cantidad, ¿sí? O sea, de cómo estaba esa producción, de poder medir la producción de la médula en ese momento. Entonces, repasando el laboratorio, sí que nosotros solicitamos, lo que medimos y lo más importante es o sea, cuánto hierro tenemos disponible, o sea, para subir al colectivo, ¿sí? Si hay una cantidad de hierro circulante que es adecuada o no, o disponible, ¿sí? También revisamos cuántos colectivos hay para transportar, ¿sí? A este hierro, y cuánto de este hierro está esperando a ser transportado, si es poco o es mucho. Y también medimos si es el adecuado para poder solventar algunas sobrecargas o si realmente va lleno y es suficiente o no es suficiente para la demanda que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos, como les contaba, es tomar a 153 embarazadas, ¿sí? De un total de 234. Estas las catalogábamos como anemias ferropénicas cuando tenían niveles de saturación de transferrina por debajo del 20%, ¿sí? Y depósitos de ferritina por debajo, o sea, igual o por debajo de 35 nanogramos por mililitro. Y esto podía estar asociado o no, ¿sí? A niveles de hematocrito y hemoglobina normal. O sea, y estos niveles de hematocrito y hemoglobina eran los que charlaba con ustedes hace un tiempo atrás, que son los establecidos por la OMS. Además, se solicitó ácido fólico y vitamina B12 para tomarlos en cuenta en diagnósticos diferenciales de anemia. Y la eritrosedimentación y la PCR como marcadores de procesos crónicos o infecciosos que podrían alterar la lectura de estos determinantes, ¿sí? De los determinantes que nosotros pedimos al laboratorio. Bien, ¿qué encontramos? Nosotros pudimos encontrar niveles muy bajos de hemoglobina y muy bajos de hematocrito, ¿sí? Depósitos muy, muy bajos, menores a 1, por ejemplo, de depósitos de hierro, y algunas variaciones que quizás no nos esperábamos, como el déficit de vitamina de B12 y ácido fólico, que estaban en un orden del 20% de la cohorte que nosotros estudiamos, que es, o sea, que más allá de tener un déficit de hierro, tenían un déficit de vitamina B12 y ácido fólico. También encontramos, ¿sí? Que de este porcentaje de las gestantes estudiadas, un 74%, ¿sí? A pesar de los valores, venían con un tratamiento previo, ¿sí? Un 74%. Y el 25% restante, el 25,3% restante, no poseía ningún tratamiento. Pero el dato llamativo fue que del 74% que estaba en tratamiento, ¿sí? Estaba con hierro vía oral, que lo discontinuó por intolerancia o efectos adversos. Es un dato no menor. O sea, tenemos un tratamiento que no puede ser llevado a cabo por el potencial de efectos adversos que presenta. Entonces, si nosotros teníamos un problema, lo estamos suplementando y no nos sale como queremos, tenemos que buscar la falla.
sea, porque esto de lo que le estoy hablando, de aquellas pacientes que llegaban con tratamientos previos, son medidas profilácticas que se usaban. ¿Cuál era la medida profiláctica? Generalmente el hierro vía oral. Pero para poder indicar el hierro vía oral tenemos que tener algunas cosas en cuenta. ¿Por qué? Porque la fisiología pone los límites en absorción. Lo que pasa, sí, con la absorción del hierro por vía oral es que se realiza a través del enterocito pasa, ¿sí? Al intersticio, el intersticio es transportado, ¿sí? Hacia los macrófagos y hacia el hígado y hacia médula para poder completar la eritropoyesis. El problema, ¿sí? Que tiene el metabolismo del hierro en sí es que no tiene un mecanismo excretor, o sea, que nosotros no podemos regular los excesos, pero sí, nuestro cuerpo lo que regula es el ingreso, ¿sí? Y el ingreso lo realiza, o sea, la regulación de este ingreso lo hace a través de la epsidina. Y la epsidina, ¿sí? Aumenta en las situaciones que aumenta el hierro vía oral. O sea que si nosotros tenemos una alta concentración de hierro o sea, en las capas de nuestros eritrocitos, ¿sí? En las capas de absorción de nuestro eritrocito, lo que vamos a hacer es cerrar el canal a través de la epsidina o sea, y no permitir el ingreso de este hierro. Por eso, por estos mecanismos, ¿sí? Que el ingreso del hierro disminuye con el aumento de su concentración, hace que la absorción del hierro vía oral no sea significativa y se absorba un 20 a un 25% de este hierro, ¿sí? que nosotros ingerimos por vía oral, que generalmente es por comprimidos. Por eso requiere o sea, un alto tiempo, ¿sí? De tratamiento y más que nada la tolerancia para que pueda ser eficaz. Entonces, para poder favorecer esto, lo que se podría hacer es presentar una mejor indicación. ¿Qué es lo que nos encontrábamos nosotros? Que generalmente todas estas pacientes que venían con un tratamiento previo que presentaban efectos adversos o presentaban refractariedad al tratamiento, tenían grandes concentraciones de hierro a nivel de la mucosa porque generalmente estaban indicadas hierros 2 hasta a veces 3 veces al día los 7 días de la semana. Entonces lo único que se lograba con eso es inhibir aún más la entrada de este hierro. Y más allá de eso, hablando de la posología, que nosotros podíamos establecer diferentes estrategias, ¿sí? Con los hierros comerciales disponibles, eh, haciendo una separación de las dosis, ¿sí? Separándolo en 2 o 3 veces por semana, generalmente en turnos vespertinos o antes de la cena, para poder disminuir la concentración en mucosa y favorecer un poco más la absorción, subir de este 20 a este 25%, un poco más. A lo largo del tiempo se iba limitando, más allá de que nosotros tomábamos todas las medidas necesarias. Lo que le estoy hablando ahora es un poco de todos los procesos previos que se fueron dando hasta que nosotros decidimos encarar el tratamiento de otra manera. Entonces, cuando nos vimos con esta problemática, nos pusimos a pensar qué hacemos. Si tenemos estas dificultades gastrointestinales, lo ideal sería poder puentear el sistema gastrointestinal. Entonces, recurrimos al hierro endovenoso. Y cuando hablo de recurrir al hierro endovenoso, quizás ahora lo vemos de una forma más tranquila, pero el hierro endovenoso siempre estuvo bastante estigmatizado porque a lo largo de los años y en épocas anteriores, algunos compuestos de hierro daban grandes porcentajes de efectos adversos, ¿sí? Y muchas veces eran graves, y muchas veces eran determinados por los excipientes que se utilizaban y no por el hierro per se. Bien. ¿Cómo establecimos el tratamiento? El tratamiento lo establecimos a través del hierro endovenoso en forma de sacarato, ¿sí? Con una dosis de 200 miligramos de hierro de sacarosa diluidos en 250 mililitros de solución fisiológica al 9%, que los infundíamos en un periodo no menor a 30 minutos, ¿sí? Por sesión, hasta completar una dosis total, que la dosis total se calculaba por el nivel de hemoglobina y por el peso de las gestantes. El tiempo mínimo de interdosis, ¿sí? Más allá de que no era vía oral, se establecía, ¿sí? Con un mínimo de 72 horas, ¿sí? Algunas veces lo extendíamos de forma semanal, dependiendo en el trimestre del embarazo que nosotros detectábamos esto.
Todas las embarazadas, ¿sí?, eran tratadas a partir del segundo trimestre de gestación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había estudios que avalen seguridad en pacientes, si bien no aparecían efectos teratogénicos o no están descritos, no había una seguridad o sea, de otorgar tratamientos con hierro endovenoso dentro del primer trimestre, ¿sí? Luego de finalizado el tratamiento, ¿sí? Cuando establecimos esta forma, a los 15 días, si bien no es fidedigno los depósitos, ¿sí?, porque a veces los depósitos pueden ser un poco más altos que el intervalo de la normalidad, nosotros tomábamos este recaudo para el control de que no tengan más hierro que necesario, ¿sí? Y valorábamos también la respuesta. Y como la valorábamos de la misma forma, sí que lo detectábamos. Veíamos si había un aumento de la saturación de transferrina, veíamos si había un aumento de la ferremia, veíamos si se veía reflejado en el hematocrito y en la hemoglobina, ¿sí? Y veíamos también si el porcentaje no, la cantidad de transferrina disminuía porque había mayor cantidad de hierro circulante y no se fabricaba de más para tratar de captar todo el que se necesitaba. Todos estos datos fueron procesados estadísticamente, ¿sí? Y el registro de las transfusiones requeridas por las gestantes tratadas también se fue obtenido de los registros de receptor del servicio. Bien, ¿por qué elegimos el hierro intravenoso o endovenoso, como quieran llamarlo? Porque es la indicación para aquellos pacientes, ¿sí?, que tienen un déficit absoluto o funcional, ¿sí?, de hierro. Y administrándolo de esta forma, nosotros obteníamos un bypass, ¿sí?, del sistema gastrointestinal, y de esta forma podíamos estimular rápidamente la eritropoyesis y mejorar, ¿sí?, o tener la previsibilidad de poder mejorar o utilizar una herramienta para poder sacarla de esta deficiencia y tener una mejor performance, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vimos? En un principio, ¿sí?, vimos que el promedio inicial de la ferritina de los depósitos era de 14, ¿sí? Y tuvimos un promedio final, ¿sí?, de incremento de 266. O sea que estábamos dentro de los parámetros de este intervalo de la normalidad para la ferritina, para nuestros depósitos, ¿sí? Y el incremento fue de un 1082%. Lo mismo pasó con los valores de hemoglobina de hematocrito, si bien no reflejan, o sea, con números tan abultados, sí lo que nosotros pudimos evaluar es la rápida respuesta clínica, la mejora clínica. Las gestantes toleraban mucho mejor las escaleras de nuestra institución, toleraban mejor aquellas exigencias diarias y más allá de no verlo reflejado de nuevo en estos parámetros que son el hematocrito y la hemoglobina. Bien, entonces tenemos que hablar de tiempo. ¿Cuánto tiempo tardábamos en recuperar estos depósitos y ver los cambios, digamos, no solamente en el laboratorio, sino asegurarnos de que tengan los depósitos correctos y de que apreciarse una mejora clínica? Lo teníamos en 34 días. O sea, en menos de un trimestre nosotros podíamos mejorar estos depósitos. Y ni hablar, ¿sí?, de que si los detectábamos a tiempo, entre el primer y el segundo trimestre, el tratamiento era mucho más rápido y nos permitía también, a lo largo del tiempo, una vez finalizado el tratamiento, poder seguir haciendo controles para ver cómo venía y si era suficiente aquella reposición que se había realizado en un principio. Bueno, y la dosis promedio utilizada, ¿sí?, en general en estas 153 pacientes, ¿sí?, era de 1.300 miligramos. Bueno, como les comentaba, la determinación de cuál era el requerimiento es por la tabla de los niveles de hemoglobina y por el peso. Y una salvedad, ¿sí?, es que este hierro endovenoso, sí, el hierro sacarato no debe superar los 600 miligramos semanales, ¿sí? Y otra de las cosas muy importantes para llevarnos, ¿sí?, es que está totalmente erradicada el uso de inyecciones intramusculares de hierro, ¿sí?, para las deficiencias
para las anemias con deficiencia de hierro. Bien, entonces, bueno, no es una indicación vigente, como ya les decía. Vamos a hablar un poquito más del hierro sacarato. El hierro sacarato lo que tiene, ¿sí? Es que podemos utilizar una dosis máxima de 600 miligramos semanales, ¿sí? Más de 600 miligramos semanales nos interrumpe, ¿sí? Una buena distribución y lo que nos da son mayor probabilidad de riesgo de efectos adversos porque el hierro queda circulando y se va a depositar en lugares que no queremos y puede provocar el barrimiento, ¿sí? De la misma forma que lo hace el hierro vía oral, el barrimiento de la flora intestinal, el depósito en órganos que nosotros no deseamos que se deposite, ¿sí? Y lo que tiene también de importante es que este hierro, ¿sí? Necesita para el pasaje al vaso de hígado de su unión a transferrina, ¿sí? Por eso también se eligió una dosis de 200 miligramos por sesión y el tiempo de interdosis de 72 horas como mínimo. No solamente, ¿sí? No solamente está el hierro en forma de sacarato como, o sea, como medida de tratamiento, sino existe también, ¿sí? El hierro en forma de carboximaltosa. El hierro en forma de carboximaltosa es una molécula, ¿sí? Como dice ahí, de última generación, que también utiliza el mismo mecanismo que el hierro sacarato, que está envuelto, ¿sí? Por una cubierta de azúcar, que eso es lo que le permite ingresar o sea, a adosarse a las proteínas de depósito y a diferencia del hierro sacarato, a nosotros nos permite, ¿sí? Que una mayor estabilidad al ser absorbido directamente por los macrófagos que van a la médula ósea y tiene una liberación adecuada, ¿sí? Más paulatina. Y otra de las cosas es que no necesita pasar o unirse primeramente a transferrina y pasar por hígado y vaso, sino que va directamente a depósito. Otra de las cosas, ¿sí? Que presenta este hierro es que nos permite disminuir el número de infusiones y podemos llegar a infundir hasta 1000 miligramos, ¿sí? En una dosis. Si bien el trabajo, como yo les comenté, estuvo realizado con hierro sacarato, concomitante a esta corte que nosotros habíamos tomado, teníamos tratamientos en paralelo con hierro carboximaltosa en casos de extrema urgencia o aquellas gestantes que estaban en periodos muy críticos de su embarazo o que presentaban derivaciones de urgencia y que no eran derivadas, ¿sí? O sea, que no eran detectadas en el primer trimestre, ¿sí? Sino que eran derivaciones de la red. Bien, seguimos adelante. Bueno, entonces las conclusiones que nosotros tuvimos, ¿sí? Con este hierro, con el hierro sacarato, fue que el hierro en forma endovenosa mejora la anemia ferropénica. No solo la mejora, sino que seguro, ¿sí? A los 20 a 30 días tuvimos un incremento global de la hemoglobina en 2 puntos, ¿sí? Y más allá de todo, lo más importante es el bypass gastrointestinal, ¿sí? Que nosotros hacemos y que este bypass a nosotros nos genera que el hierro que nosotros necesitamos para solventar una buena producción ya en 6 a 8 horas, previo al paso por hígado y vaso, ya lo tenemos disponible para la eritropoyesis, ¿sí? Eh, Ambos, el hierro sacarato y el carboximaltosa, sí presentan una buena seguridad y más allá de todo, que sea un producto, el hierro en carboximaltosa sea un producto de alto costo, está justificado ya que disminuye los tiempos de administración y nos permite una explosión de la eritropoyesis mucho antes, ¿sí? En aquellos casos de más urgencia o de gestantes más avanzadas en su embarazo. Bien, como bonus track, ¿sí? De esto, vimos que del total de las gestantes controladas de esta corte, ninguna recibió transfusiones al momento del parto, ¿sí? O del puerperio inmediato. También se vio que en esta corte no hubo mayor tiempo o sea, de cama, ¿sí? No se extendían más de las 48 o 72 horas pautadas, y que esto
predisponía, ¿sí? Porque este seguimiento del tratamiento y parto postparto lo seguimos realizando a lo largo del tiempo. Bien, entonces, ¿por qué ponemos esta diapositiva del PBM acá? Porque nosotros en la gestante podemos cumplir estos 3 pasos, ¿sí? Una detección temprana nos permite el manejo de las anemias previo al quirófano y después a la paciente puérpera, ¿sí? La podemos seguir a lo largo del tiempo y si es necesario retratarla, ¿sí? O darle medidas como para que pueda a lo largo del tiempo no experimentar otra anemia, ¿sí? Entonces, lo que recomendamos nosotros, o la conclusión que nos dio este trabajo, es que es recomendable estudiar a todas las embarazadas con la totalidad de los requerimientos de eritropoyesis. ¿Por qué digo esto? Porque no es una práctica habitual, porque generalmente las anemias quedan como sectorizadas solamente a criterio de los hematólogos, pero también nosotros podemos desarrollar otros mecanismos, otras estrategias para la detección y hacer una derivación temprana si lo requiere a quien corresponda y poder solventar o solucionar un problema. Y más allá de todo, ¿sí? Poder hacer un correcto control durante toda la gesta. Bien. También tenemos que hablar un poco de los efectos adversos. En la mayoría fueron de tipo leve, como son el sabor metálico, el dolor en el sitio de punción y la urticaria. Solo 2 casos fueron de efectos adversos caracterizados por tos y edema en miembros inferiores, ¿sí? Y ambos fueron tratados con antihistamínico controlado en la institución con una restitución ad integrum sin otra particularidad. Estos efectos son generalmente asociados a esto, a la saturación que lleva la transferrina, ¿sí? Si bien nosotros consideramos como 25 a 35% de saturación, una saturación normal, el resto de esa saturación para llegar al 100% generalmente el organismo la tiene como medida, ¿sí? Para poder solventar estas sobrecargas. A veces no es el nivel de transferrina no es el adecuado para captar tanto hierro de esta distribución y suelen aparecer. Pero bueno, fueron en la minoría de los casos. Entonces, de todo esto, ¿cuáles son los conceptos para llevar? Es que la anemia, ¿sí? Con déficit de hierro en gestantes es muy alta, ¿sí? Y es el principal factor predictivo para una transfusión. Y hablamos de transfusión porque, como lo mencionábamos en otro momento, las transfusiones son medidas temporales. Eh, y más allá de todo, que sean temporales y sean necesarias, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo es estamos transfundiendo un tejido vivo y con todas las comorbilidades que esto también puede generar. Más que nada con el desorden inmunológico que a veces sufren las embarazadas a lo largo del tránsito de su gestación. Por eso siempre hay que evaluar los componentes básicos de la eritropoyesis para poder, ¿sí? Y la probabilidad de sangrado para poder optimizar la hemoglobina, ¿sí? Y los depósitos, con el fin de reducir las transfusiones y mejorar la evolución de las gestantes, disminuyendo las comorbilidades en tiempo de internación, ¿sí? Que fueron todas esas cosas que vimos al principio de la charla, ¿sí? Todos esos papers que estuvieron publicados. Entonces, también no solamente hay que llevarse los datos conceptuales de por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, sino otros datos, que son los económicos, ¿sí? Nosotros con un tratamiento completo podemos no solamente mejorar, ¿sí? La performance de las gestantes, no solo podemos mejorar en las comorbilidades o disminuir, mejor dicho, las comorbilidades, sino también que podemos disminuir los costos que conlleva la transfusión. Bien, entonces, otra de las cosas que también suelo pensar a veces, ¿sí? Cuando hablamos con el equipo y cuando hablamos con otros colegas, si hoy en día la mujer embarazada, ¿sí? o la mujer en etapa reproductiva es el nuevo foco de detección temprana para la anemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la prevención de la anemia por déficit de hierro en una embarazada o en una mujer en edad reproductiva, nosotros podemos prevenir el déficit de hierro en el puerperio, también en los recién nacidos y en niños y en niñas, disminuyendo el déficit y quizás sea una herramienta para bajar esa alta prevalencia que hablábamos al principio de la clase. Entonces, también transfundir menos es un indicador de mejores prácticas. Eh, y es el fruto del trabajo en equipo.
Y el trabajo de equipo sí es más que importante, porque no solamente depende de establecer las pautas o las reglas del juego, qué hacemos y cómo lo hacemos, sino de la gente que está involucrada. Este trabajo es imposible de realizar sin el aporte diario de los técnicos que se encargan de organizar el servicio, de atender a estas gestantes, ¿sí? De preparar las infusiones, de utilizar la sala de donantes para que podamos infundir y ayudarnos en el control diario de estas gestantes, de estas pacientes. Las carpetas que ven arriba, sí, son todas las pacientes que hoy en día tenemos en tratamiento. Le dije que es un trabajo que fuimos llevando a cabo hace cuatro años aproximadamente, y las de abajo son aquellas que dimos de alta total. Eh, o sea que el trabajo es mucho, la prevalencia de anemia es grande, pero si no la empezamos a detectar de forma correcta y no empezamos a tratarla, no vamos a lograr erradicarla. Así que muchas gracias a todos por la atención. Estoy abierto a preguntas. Bien, bueno, si no hay ninguna pregunta, los saludo, los dejo a todos. Gracias por acompañarme en esta pequeña charla. Cualquier cosa tienen mi mail para escribirme y ver alguna cuestión en particular. Que tengan muy buenas tardes. Magnífico, buenas tardes.